A ver, voy a dar algunas indicaciones. Dentro de las indicaciones, primero, es que en sus mesas ustedes se inscribieron, pero quisiéramos amablemente, sobre todo aquellas personas que no se inscribieron, que se autoacrediten. Entonces cada uno de ustedes tiene lápiz, nosotros dejamos lápices BIC, pero también BTR ahí nos entregó estas bonitas cuadernitos, entonces ahí también hay un lápiz que se puedan inscribir. Y lo otro que nos parece interesante, hay un Sharpie, hay un lápiz Sharpie con estos temas de pegatinas, porque después vamos a tener el coffee break para que todos se puedan conocer, entonces así mientras tanto se pueden inscribir. Entonces tenemos dos, esto no necesariamente lo tienen que hacer ahora, pero tienen esto y por supuesto para poder inscribirse, ¿ya? Ok, nosotros cuando diseñamos este taller, en realidad nosotros teníamos una experiencia previa de hablar sobre temas de adopción digital. Hace 3 años nosotros como país digital, bueno, en realidad tenemos desde el 2001 trabajando en esta materia, pero cuando empezamos a trabajar sobre el tema de entregar herramientas digitales, y le voy a explicar por qué, decíamos, le entregábamos a los administrativos, le entregamos... todas estas presentaciones van a estar disponibles. Nosotros se las vamos a enviar por mail. Además de streaming, la van a tener por mail. Por eso es importante que ustedes coloquen ahí el email. Y si no colocan el email, no hay problema si es que ya estaban acreditados. Y esa es una de las razones. La otra razón es que es un proyecto Corfo, por eso le pide el root. Pero solamente por eso. Entonces... Cuando nosotros empezamos a generar este tema de capacitaciones, nos empezamos a dar cuenta de algunos puntos. Algo ya hablaba el subsecretario. El primero era que el 78% de las pymes no le interesa temas como de cambio, de innovación tecnológica y todo eso. Yo les contaba el ejemplo del taxi. Entonces, claro, por un lado hay una intención donde dicen, no, yo no estoy adoptando herramientas tecnológicas, pero por otro lado estamos utilizando WhatsApp. Cuando yo hablaba con algunas de las personas que le estaba tratando de ayudar en la implementación, me di cuenta y dije, no, mira, yo lo que estoy utilizando ahora es esta herramienta que es WhatsApp, donde me comunico con el cliente, pero tampoco logro el resultado que quiero. Pero ya hiciste un cambio, o sea, algo está sucediendo. Algo sucede en sus cabezas que ustedes no se han dado cuenta. Bueno, yo tampoco me doy cuenta porque incluso uno es muy natural en estos temas. Lo importante es que se den cuenta, de hecho yo me voy a sentir... agradecidos si finalmente se dan cuenta de las utilidades que tiene el adoptar tecnologías. Porque por otro lado, hay una encuesta que hace el gobierno que se llama la encuesta longitudinal de empresas. Esa encuesta es una encuesta donde va a más de 2.500 empresas, dentro de grandes, pequeñas, medianas, y dice que el 2% de las pymes invierten en TIC y 100.000 pesos. Y uno podría decir, sí, si yo lo hago anual, si yo lo hago así, claro, puede ser esa manera. Pero lo que les voy a mostrar a continuación es que las herramientas digitales, cuando uno las baja por Play Store, tienen muchas, obviamente son cobradas, pero tienen una categoría que se llama freemium. Y las pymes deberían aprovechar esa posibilidad, porque son gratis. Son gratis para 15, 20 personas. Entonces, cuando tú te das cuenta que en realidad hay muchas aplicaciones que son gratuitas, cómo no conocerla y cómo no saber bien cuál yo podría utilizar. Entonces, empezamos con WhatsApp, empezamos con el email, que era gratuito por Gmail, después empezamos con WhatsApp. Y hay otras herramientas como Jenny le acaba de mostrar una que se veía muy pequeñita, que es para mejorar la información, que se llama Trello, que es una herramienta de gestor de tareas. Pero además de esa Trello, está Asana, está Redbook, y así hay varias, está Wordlist, muchas. Entonces también nuestro objetivo es que no se sumergen en todo ese mundo de aplicaciones y dicen, ¿y ahora cuál voy a tener que elegir? También darle algunos tips al respecto. Ese es el siguiente punto que queremos demostrar también. Y el tercer punto es que lamentablemente sí o sí se van a tener que embarcar. Por toda esta cosa de la tecnología, de la inteligencia artificial y eso, inclusive se indica que el 15% de la fuerza laboral va a ser desplazada, va a cambiar. Hace unos 30 años atrás, los ascensoristas cambiaron. ¿Por qué? Porque se automatizó ese proceso. Pero había mucho proceso que era automático, era mucho proceso que era donde
donde uno podía automatizarlo simplemente colocando una tecla, como en el caso de los ascensores. Pero ahora estamos viendo que inclusive hay procesos de profesionales de cuello y corbata, como los abogados, como los médicos, donde se está, en cierta manera, también siendo desplazado. Porque la inteligencia artificial te está brindando la posibilidad de poder mejorar el diagnóstico o mejorar el análisis. Entonces, frente a eso, es la invitación a mejorar el proceso. Hoy día hay un emprendimiento nacional que es bastante exitoso y bastante llamativo, que se llama Corner Shop. No sé si ustedes ubican Corner Shop, ¿sí? Corner Shop lo que hicieron fue decir, mira, yo voy a generar una plataforma de micro tareas, como un Uber, pero en vez de tener un auto, tengo un joven. Y ese joven está medianamente instruido, con una buena habilidad de compra, y él sabe comprar bien. Entonces, para mí es mejor no comprar en el supermercado donde yo siempre compro, sino que pedirle a Corner Shop que me compre, porque me va a mejorar mi proceso, hasta cuando el supermercado no mejore eso. Entonces empezaron a surgir nuevos negocios. Está el Uber, obviamente está el Airbnb, que ustedes deben conocer también, y así se empieza a mover. Cuando uno empieza a darse cuenta que en realidad se ha ido cambiando el negocio, cuando uno se ha dado cuenta que ha ido empezando a cambiar el negocio, que ha ido empezando a cambiar la forma en que trabajamos, uno empieza a cambiar y a darse cuenta y a utilizar más herramientas, porque somos capaces de utilizarlas. Cuando ustedes empezaron a trabajar en el computador, hay algunos que nacieron utilizando el computador, pero hay otros que no, como en mi caso. Y la primera vez que utilicé el mouse era una cosa que yo tocaba y se me iba por un lado. Tocaba y iba para el otro. Y después uno se vuelve diestro en el tema. El email me pasó lo mismo. Al principio yo empezaba a enviar email y enviaba email largo y cada vez lo iba reduciendo y iba aprendiendo. Pero aquí lo que yo hago es aprendo y desaprendo, porque la tecnología me está dando eso. Entonces, hace 10 años atrás, cuando empezaron a aparecer estos teléfonos donde no tenían teclas, empezaron a surgir más aplicaciones, muchas de productividad digital, que no solamente eran Facebook o eran de comunicación como WhatsApp, sino que son herramientas como de inventario. Entonces, varios de ustedes, cuando tenían el diagnóstico, me decían, yo quiero también saber de inventario. Ok, hay herramientas de inventario que ahí les vamos a explicar algunas. Entonces, es importante reconocer de que hemos ido evolucionando, de que esta evolución ha sido desde mucha información, pero también hay muchas nuevas tecnologías que están llegando y se están quedando. Entonces, frente a eso, aquí hay un concepto que se llama paradigmas. ¿Y los paradigmas qué es lo que dicen? Paradigmas dicen, mira, es una forma, es un cambio en el cual yo estoy trabajando y yo lo he hecho bien. Siempre he trabajado así, siempre me ha funcionado así. Acababa dentro del rol de facilitador, había un desarrollador de software donde él me decía, yo lo que hago es veo temas de análisis de requerimientos, después de análisis de requerimientos se los paso al cliente, después hacemos... Y es una forma estándar que él trabajaba. Desarrollador informático. Entonces, hay nuevas herramientas en el desarrollo informático para poder mejorar el proceso, que se llama metodologías ágiles. Entonces, cuando uno empieza a decir, oye, en realidad yo he trabajado así siempre, como el médico o como el abogado, aquí uno empieza a cuestionarse de si realmente la forma en que uno está trabajando es la más idónea o no, pensando en que hay nuevas herramientas que inclusive son gratuitas. Entonces, aquí lo primero es darse cuenta de eso. Entonces, frente a eso, nosotros antes trabajábamos en lugares estáticos, estoy hablando de hace 5 años atrás, pero que cada uno de nosotros podría estar trabajando inclusive desde su casa. Pero lo que sucede es que cuando uno tiene que estar seteado mentalmente en que uno trabajó en el colegio, después aquellos que tuvieron la oportunidad de ir a la educación terciaria, ya sea instituto profesional o la universidad, también estuvieron en un aula, uno piensa que uno siempre debería estar ocupando ese lugar. Es más, uno siempre está pensando en que lo tangible es lo válido. Recién aquí había otra pyme que me hablaba que ellos
utilizan caballos para poder mejorar terapias con personas con necesidades especiales. Entonces ellos tienen que ir a ver los lugares, tienen que ir a verlos. Pero la tecnología, Skype, Hangout, Appear.in y muchas otras más, puede perfectamente ver esos lugares a distancia y poder reconocer y poder clasificar inmediatamente si es válido o no es válido poder tenerlo. El lugar de ahora fue hecho en cierta manera así, pero nosotros nos forzamos a trabajar de esa manera. Yo me esfuerzo a tener que ver primer lugar, obviamente siempre tiene que estar el contacto físico, si nosotros somos físicos, somos análogos, pero también está el hecho de decir, oye, hay herramientas que ya están disponibles y trato de utilizarlas. De hecho, es más, ahora hay una nueva ley de teletrabajo para personas que tienen necesidades especiales y aquellas que no. O sea, ya se instauró esta ley. O sea, aquí es la invitación a decir, empecemos a pensar cómo nuestra pyme puede mejorar. Y con Jennifer Fernández, ella nos entregó un primer panorama porque creíamos que era importante poder hablar y ver su proceso, que reconozcan aquellas actividades y aquellas actividades que no tienen valor. Esa es la gran conclusión que uno puede encontrar acá. Es que quizás no vas a construir tu proceso de la forma tradicional, o sea, con cuadritos como es la que estaba ahí, pero sí cada vez que estés mirando te vas a dar cuenta, ¿y esta actividad tiene valor o no tiene valor para mi cliente? No tiene valor. Entonces la voy a eliminar. No tiene valor, pero igual la tengo que hacer, por ejemplo, pagar impuestos, que obviamente tenemos que hacerlo, pero podemos mitigarlo, podemos hacerlo de una manera mucho más fácil, como lo que está haciendo Servicio de Impuestos Internos. O sea, ya no necesito un contador para poder desarrollar eso. Y cada vez se está yendo más. Entonces ahí también hay un tema de confianza. Si entiendo que una gran organización como el Servicio de Impuestos Internos te entrega la posibilidad de poder tener tus impuestos, y más todavía que ahora va a salir la boleta electrónica, nos tenemos que atrever. Al principio quizás jugando, al principio quizás tanteando, pero tenemos que saber y tenemos que ponernos esos límites. Yo me pongo esos mismos límites. Yo en este momento no tengo nada en mi computador. Yo en este momento solamente utilizo mi celular y tengo todo en la nube. Y yo me esfuerzo a trabajar así. ¿Por qué? Porque finalmente si mi computador se me echa a perder, si mi computador se me cae, de hecho es más, dentro de la anécdota yo tuve una remodelación y todas mis cosas se tuvieron que ir a la bodega. Y mi computador personal, el de mi casa, se fue a la bodega, lo abrí y no abrió nunca más. Lo bueno es que lo tenía respaldado. Entonces, si finalmente uno empieza a darse cuenta de que la información y que la forma de trabajar uno puede cambiar, ahí ya es un primer gran paso. La infraestructura también. Hay varios de ustedes que nos pidieron desarrollar temas asociados con marketing digital. De hecho, nosotros vamos a trabajar sobre el tema de marketing digital, inclusive les vamos a enseñar cómo se crea este tema del Google Ads. Y sobre el tema de las comunicaciones, ¿para qué decir? Antes nosotros nos comunicábamos por email, ahora casi todo lo hacemos por WhatsApp. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? No quiere decir que nosotros decididamente lo vamos a eliminar todo, porque aquí no es una cosa de blanco y negro. Aquí hay un tema que uno aprende y desaprende. Aquí hay un concepto asociado a la apropiación tecnológica, a la adopción digital, donde yo utilizo y sigo utilizando el mail. No quiere decir que yo voy a eliminarlo completamente. Pero ahora lo que sucede es que ustedes combinan email con WhatsApp. Y lo que vamos a tratar de acá también de ver, que es la herramienta que le vamos a enseñar, es Trello. Cómo registrarse, cómo poder utilizar otras herramientas con el fin de poder avanzar. A todo esto Trello es gratis, así que esa fue una de las razones por las cuales la incluimos. Aquellos que tienen Wi-Fi o que tienen plan de datos, utilicen el plan de datos. Aquellos que están trabajando con internet que le está funcionando bien. Teníamos para 120 personas, pero algo sucedió que ahí están arreglando los técnicos. Pero lo importante es que se den cuenta en la forma en que uno opera y cómo registra, ¿ya? Así que para poder hacerlo vamos a utilizar un ejemplo, que es de coordinación, que es la misma coordinación que de cierta manera hablaba Jennifer Fernández en su proceso de fabricación de muebles, que es coordinar transporte. Si nosotros tuviéramos que coordinar transporte, ¿qué elementos deberíamos considerar para coordinar algo que yo quiero llevar una mercadería desde mi fábrica
muebles hasta una dirección. En este caso colocamos Avenida Francia para hacerlo bien representativa. Avenida Francia en Valparaíso. ¿Cómo? Si yo estoy acá en Viña, la puedo dejar allá. Entonces, ¿qué elemento uno considera? Por un lado, hay un tema de administrativo, porque obviamente es importante el tema del dinero. O sea, hay una emisión de una cotización, hay una orden de trabajo asociada, obviamente hay una factura emitida y hay un pago asociado, o cobro en realidad. Y por otro lado, hay la parte logística. Y dentro de la parte logística, por supuesto, en este caso como es de transporte, es seleccionar a un chofer, es seleccionar el tipo de, coordinarlo con él, cómo se va a hacer, verificar la entrega y pagar obviamente la tarea si es que se realizó. Cuando nosotros vemos esos conceptos uno podría decir, pero si a mí automáticamente se me ocurren algunas formas de poder hacerlo. Dentro de esas, me imagino que a varios de ustedes pueden decir WhatsApp. Pero no solamente eso, sino que hay muchas más. Entonces aquí el punto es cómo yo empiezo a ver esa variedad de alternativas. Porque antes que era tradicional hacerlo por correo de Chile, ustedes no se han dado ni cuenta que han cambiado la forma y ahora lo hacen inmediatamente por Uber, quizás. Entonces quizás al principio el método tradicional que uno siempre hubiese pensado es Chile Express y Correo de Chile. Pero si yo tengo y lo voy a colocar ahí, más me voy a demorar en entregar el paquete a tal lugar, que mejor utilizo a estos Motoboy, que a todo esto, no sé si se acuerdan de ese concepto, el Motoboy ya no existe. El Motoboy fue reemplazado. El Motoboy fue reemplazado por el mismo concepto del Motoboy. Chipit y Globo hacen exactamente lo mismo. La diferencia es que son personas, no son empresas. De nuevo está el tema de las microtareas. Están, como algunos dicen, uberizados. Es lo mismo que un Motoboy, pero la diferencia es que es alguien que dice, yo quiero trabajar en mi tiempo libre, entonces cuando tengo este tiempo, yo lo utilizo y disponibilizo mi tiempo. Acuérdense lo que yo les comentaba, el tercer elemento. El 15% de los trabajos van a ser reemplazados. Y nosotros vamos a tomar partido de eso. Y la idea acá también es que ustedes tomen partido. Entonces, existen estos tipos de procesos también. Y hay otro, que son los métodos alternativos. Los métodos alternativos yo les digo porque finalmente son las formas en que uno no se da cuenta que lo está haciendo, pero finalmente igual está haciendo transporte. Por ejemplo, le pides a un Uber y que ese Uber te envíe este producto que es una caja, que finalmente puede ser una caja de zapatos o puede ser un mueble más pequeño y le pide a un Uber que lo haga. Y eso en realidad en forma natural se le ocurre. Ustedes quizás ni lo piensan. O el tema del WhatsApp. Nosotros ahora nos vinimos desde Santiago, hicimos toda la conexión, pero yo ahí atentamente veía cómo se comunicaba el chofer con la persona a la cual nosotros le pedimos el servicio de la van. Y lo hicieron todo por WhatsApp. Entonces, nuestro punto acá es, el WhatsApp ya se instaló en ustedes. Hace 3 años atrás el WhatsApp no existía y ahora es algo natural. Y así como el WhatsApp es algo natural, el Uber también es natural. Y queremos que otras aplicaciones que quizás inclusive son mucho más acertadas que esta, les funcionen. ¿Por qué? Porque el WhatsApp sirve para comunicarse, es para reemplazar la llamada telefónica. Pero estas otras aplicaciones son para gestionar la tarea. Es para decir, esta tarea fue cumplida en tal plazo y a tal persona. ¿Quiénes de ustedes han tenido reuniones? Levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes han tenido reuniones donde dicen, ok, y vamos a hacer esto para tal fecha, si es que lo colocan en la fecha, y vamos a hacer esto otro, y tal persona va a ser la responsable? Y después viene una segunda reunión en la cual dice, ¿y en qué quedamos? ¿Quiénes de ustedes han tenido ese tipo de reuniones? Eso es natural. Es natural, ¿por qué? Porque uno está en el fragor de la batalla, inclusive es más, se hace un acta. Aquellos que son bien criteriosos, como mencionaba Jennifer, donde uno tiene que sistematizar el trabajo, hay gente que llega y sistematiza el trabajo y dice, ok, nosotros nos juntamos hoy día y hoy día establecimos que Daniela va a entregar el mueble a tal persona
a tal hora. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y ahora, algunos de ustedes podrían decir, y esto lo vamos a hacer por WhatsApp. Sí, pero cuando tú le dices a Daniela que sea por WhatsApp, para que lo tenga, inclusive formaste un grupo de trabajo donde dice, vamos a hacer tal transporte. Pero después se le olvidó a la persona hacer el grupo de trabajo, o es más, se le olvidó a la persona llamar o enviar a tal fecha. Y quizás nosotros inclusive no podríamos haber estado acá, precisamente porque se le olvidó a la persona, se le olvidó y estaba enviado. Porque la mente es frágil, porque uno tiene muchas tareas. Entonces por eso estos son los gestores de tareas. Ahora, dentro de estos gestores hay 3. Y aquí empezamos a diversificar. Y preferimos decirles que sucede eso, no por el tema de que les dé miedo, sino que porque simplemente es. Y uno finalmente elige una y dice, y esta es la que estoy trabajando. De hecho, es más, WhatsApp es la que ustedes en general utilizan, pero hay otra que es muy buena, que se llama Telegram. Y Telegram está encriptada, así que es especial para los desarrolladores, por lo tanto es mucho más efectiva. Pero no solamente está Telegram, también está Hangouts, que está asociado a Google. Entonces, todas estas herramientas que son de WhatsApp, son similares a WhatsApp, son similares. Entonces, pongámonos en ese mismo ejemplo. Volvamos al ejemplo. Cuando tú tienes que hacer estas actividades, sería mucho mejor enviar la cotización y emitir la cotización y que te digan, mira, y Marcos Terán tenía que emitirla el 26 de noviembre y no lo hizo. Porque había una fecha y había una hora. Y al día siguiente, terminada esto, tenía que él seleccionar el chofer, o tenía que decirle, en este caso a Claudia, que seleccionara el chofer. Y era a las 9, era a las 8. Y tú te dices, está en amarillo, por lo tanto, queda una hora para seleccionar el chofer, pero sé que todavía no he enviado la cotización, o sea, estoy haciendo mi trabajo de la parte logística y toda la parte administrativa no la he hecho. ¿A quién de ustedes le ha pasado que ha hecho el trabajo completo y se ha olvidado cobrar? Y después cobra, obviamente, y le pagan de buena manera, porque también hay un trato de amigo, de colega. Entonces aquí hay un tema de administración y por supuesto de tener claridad sobre aquellas tareas. Entonces, pongámonos a reflexionar sobre ese tipo de herramientas. En este caso, les vamos a enseñar esta, pero les vamos a entregar un pool de otras herramientas que tienen diferentes tipos de utilidad. Que por supuesto todas van a estar disponibles en esta presentación y se las vamos a entregar. Hay 3 herramientas. Asana, que es la más usada, en realidad está escrita en inglés. Por lo mismo preferimos utilizar otra que es Trello. Trello y Redwood, las dos están en castellano. Por lo tanto, como están en castellano, es más fácil para poder registrarse y obviamente utilizarla. Pero si alguno de ustedes utiliza o trabaja en inglés o tiene que tener algún cliente de afuera, pueden utilizar perfectamente Asana. Entonces, cada una de estas herramientas lo que tiene es una forma de decir hay cosas buenas y cosas malas. No todas las herramientas son ideales. Además que uno la empieza a utilizar desde el principio y uno no sabe cómo utilizarla. Es como la primera vez que ustedes utilizaron WhatsApp. Lo más probable es que para muchos de ustedes fue configurado por otra persona. Entonces lo que queremos es enseñarles también a configurarla, con los recursos que tenemos ahora. Entonces frente a eso ¿quiénes de ustedes han descargado una aplicación en su celular? ¿Quiénes? ¿Todos? ¿Sí? Ya. ¿Y ustedes lo hacen intuitivamente o lo hacen en forma automática? Porque la idea es tratar de hacerlo en forma sistemática con el fin de que uno se dé cuenta de todas las particularidades. Estas herramientas están hechas por diseñadores y esos diseñadores siguen ciertas lógicas. Después vamos a hablar un poco en la herramienta, vamos a hablar de los landing page. ¿Quién tiene una página web y un landing page? Ahí va a haber una diferencia. Hay algunos que en realidad deberían tener puros landing page y no páginas web. Pero uno está seteado y uno dice, no, yo tengo una página web, y le colocas todo en la página web, le colocas la misión, los objetivos, e incluso le colocas figuras bonitas, pero tú no necesitas eso, necesitas algo efectivo. Bueno, vamos a conversar un poquito de eso también. Pero vamos a esta herramienta, porque lo que queremos es para aquellos, como acá hay una gran varianza,
queremos enseñarles cómo se hace este tema de las aplicaciones. Entonces, para aquellos que pueden, obviamente, uno se mete a Play Store, o si tienen iPhone, se meten a la aplicación de iPhone y ahí descargan a través de Google Play y colocan en este caso Trello. Al colocar Trello, seleccionan la herramienta y la instalan. Y eso es básicamente lo que ocurre. Llegan e instalan. ¿Ya? Una vez que la instalan, la abren y aquí se tienen que registrar. Aquellos que se registraron en su oportunidad por WhatsApp o por Facebook, quizás no se dieron cuenta y lo hicieron en forma automática, ¿ya? Pero aquí es importante, cuando ustedes se toman la molestia de poder entregar información, de poder revisar qué es lo que realmente se están inscribiendo. En general, las herramientas, cuando están en Play Store, están validadas. Cuando ustedes se meten al sitio, a algún sitio web y hacen una descarga de otra herramienta, yo les digo, ahí tengan cuidado. Pero cuando están en Play Store es distinto, porque en Play Store ya las tienen ya validadas y hay una serie de usuarios que la están utilizando. Entonces, frente a eso, ustedes se registran y en general acá tienen un nombre, acá un correo electrónico y una contraseña. Contraseña. En el trabajo que vamos a tener con Jorge Lee va a hablar no solamente de aspectos de seguridad y de respaldo de información, sino que también de cuáles son las mejores contraseñas. Porque, ¿quiénes de ustedes utilizan la fecha de nacimiento de su hijo para colocar la contraseña? Diciendo, mira, es que en realidad, ¿quién va a saber el cumpleaños de mi hijo? En realidad hay varios que lo pueden detectar. Entonces, no es una buena contraseña esa. Ni tampoco combinarla, porque entre estar haciendo varias combinaciones, eso lo puede hacer perfectamente un robot internamente y que puede perfectamente llegar. De hecho, es más, yo recientemente tuve un percance con Airbnb. Entonces, dije, chuta, ¿y qué pasó acá? Claro, la contraseña no era la mejor. Llegaron, tomaron y ahí me hicieron un pequeño viaje que me fui a Estambul, creo. Y yo estaba acá en Chile, qué lástima que no fui, pero son esas cosas que también son necesarios poder conocer. Y también ahí hay una segunda lección, de que el tema de las aplicaciones es bueno poder saber bien cuáles son las contraseñas que uno tiene. Si te vas a decidir por 3 contraseñas, decídete por esas 3, pero que sean distintas. Distintas me refiero a que no sean ni la fecha de nacimiento, ni sea algún nombre, no. Ahí después Jorge los voy a dejar expectante porque Jorge les va a dar la receta. Y bueno, y por supuesto, cuando tú tienes este tipo de registro, hay otra forma también de registrarse, por ejemplo, con Google. Muchas veces es bueno hacer esto. Es bueno, ¿por qué? Porque tú utilizas así la misma contraseña de Google. Bueno, ahí nos vamos un poco agua atrás. El agua atrás es decir, ok, si yo voy a utilizar la contraseña de Google, yo tengo que tener una buena contraseña para mi Gmail. Pero no utilices tantas contraseñas, no utilices 5 o 10. Si la mente humana puede reservar solamente 5 o 7 claves, no más. Así que si es así, concéntrate en unas buenas claves y con eso vas a tener el asunto arreglado, ¿ya? Y por supuesto tú confirmas vía email. Entonces, si quieren pueden descargar Trello o pueden cargar otra herramienta que yo les había comentado, o Asana o Redwood, porque vamos a trabajar sobre esa herramienta para ver esas particularidades que en general una aplicación tiene, ¿ya? Tampoco no son tan complejas, pero muchas veces uno se queda con una sola indicación y en realidad las herramientas siempre tienen más funcionalidades de las que nosotros pensamos. Entonces, aquellos que ya han configurado, cuando uno utiliza una aplicación, la aplicación ustedes se van a dar cuenta, y aquí siempre piensen en su negocio, porque lo bonito de las aplicaciones es que tienen un diseño que es un diseño que te transporta y se supone que te hace experimentar una forma de trabajar mucho más lineal. Te coloca contrastes visuales, te centra en lo que tú quieres hacer. Entonces, véanlo siempre, porque aquí salió mucho en el diagnóstico, salió bastante, oye, lo que yo quiero hacer es marketing digital, lo que yo quiero es mejorar mi sitio web, lo que yo quiero es vender más. Pero muchas veces el concepto de vender más
está implicado en que uno vaya directamente a la venta. O sea, aquellos que han tomado quizás cursos de capacitación o de venta, lo primero que te dicen es, usted tiene que cerrar la venta, tiene que asegurarse en cerrar la venta. Si usted no cerró la venta, en realidad no tiene venta, porque no sabe si finalmente vendió el producto o no. Algunos lo hacen en forma magistral y venden y no se dan cuenta, pero finalmente es un proceso. Es un proceso donde yo digo, ok, ¿y estamos de acuerdo con esto? Sí estamos de acuerdo. Porque muchas veces sucede en que el valor no queda de acuerdo o ciertas condiciones no quedan afiatadas. Entonces, cuando ocurre eso, tú te llevas una mala experiencia con tu cliente y es probable que el cliente no te vuelva a contratar. Pero no te vuelva a contratar por una observación que era mínima, que quizás tú de antemano la podías resolver. Entonces, muchas veces uno aprende frente a estos temas. Entonces, voy a volver un poquito atrás. Si ustedes se dan cuenta, la forma en que se dirige esto es bastante sutil. Tú llegas desde abrir, te registras, una vez que te registras, te confirma. ¿Se acuerdan del cierre proceso de venta? Ok. Cuando tú tienes landing page pasa exactamente lo mismo. Confirmas tu proceso. Ok. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esto? Así, aquellos que abrieron la herramienta, así es como se ve. Muy limpia. Inclusive te entrego un ejemplo. Cuando ustedes quieren vender más, cuando ustedes tienen un sitio web, lo que tienen que considerar son ejemplos. Algunos dicen, y mis casos de éxito fueron estos. Pero en realidad el caso de éxito simplemente habla del logo de la empresa, pero no menciona o no le da a conocer al cliente, al potencial prospecto, de que realmente tú sabes hacer o tú eres eficiente, o entrega una reseña de tu cliente de cómo lo hiciste tan bien. Pero uno sabe que esas reseñas también pueden haber surgido de un amigo cliente. Entonces, mientras tú le entregas más información a un potencial cliente, él te dice, ah, mira, claro, en realidad él sabe. Entonces, claro, cuando yo entro a una herramienta así, te permite decir, ah, cómo utilizar Trello, como un tablero sin título. Un tablero sin título es un primer ejemplo. Entonces, aquellos que tienen sitios web o quieren vender más, tienen que tratar de mejorar su forma de desplegar la información. Ya sea con un tutorial de cómo lo hacen, a propósito del ejemplo que me comentaban de la terapia con caballos, hasta el tema de la herramienta de software, de por qué somos diferentes en poder desarrollar el software. O, como Jennifer comentaba, en el ejemplo de la fábrica de muebles, por qué ellos son mucho más efectivos en entregarte un mueble a medida que otras empresas, porque finalmente tú lo asamblas o ellos lo pueden ensamblar por ti y se demoran 2 días en vez de los muebles que típico que se demoran 2 semanas. Y me constan, de nuevo por esta remodelación, se demoraron 1 mes en un proyecto que en realidad se demora 2 semanas. O sea, todos estos son proyectos que nos pasan día a día, o sea, son temas que nos pasan día a día y lo que buscamos es poder mejorar, poder eficientar nuestro proceso. Entonces, acá, arriba, para aquellos que tienen sus ya sea Trello o cualquier otra aplicación, acá arriba tienen una parte que es de configuración. De hecho, esta es mi herramienta. Y acá, ustedes bajan y tienen sus tarjetas y tienen configuración. En el caso de configuración, lo interesante de la configuración es que muchas veces uno tiene ciertos elementos que uno necesita mejorar, ya sea porque necesitas aumentar la visión del campo o ya sea porque en este caso es apto para daltónicos. Y en el caso de las tarjetas, porque te permite medir tu tarjeta. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo le comentaba que tenía una tarjeta al debe que era emitir la cotización? Bueno, yo no había emitido la cotización, por lo tanto ahí estaba marcada claramente. Entonces, pongámonos en el ejemplo de la fábrica de muebles. Si en la fábrica de muebles a Alberto, que trabaja conmigo, yo le pedí que él pudiera ensamblar estas 8 piezas para mi cliente que se llamaba Claudia, yo quiero que esas piezas estén ensambladas tal fecha y tal día. Y no,
No pudo, ¿por qué? Porque se encargó de otro tema, porque a él le habían dicho que este tema era más urgente. Entonces, cuando tú puedes establecer esas prioridades, claramente ya sabes ya que en tal fecha te debiese cumplir. Porque lo primero que te van a decir es, ok, en la siguiente reunión o al día siguiente, ¿cumpliste con todas estas tareas? Sí, cumplí con todas estas tareas. Entonces, esta herramienta lo que permite es tener ese tipo de ayuda. Y ahí muestra la tarjeta. Ahora, ¿cómo tú creas esto? Volvamos al ejemplo. Aquí, para enviar una cotización, ¿cómo tú creas esta tarjeta? Es bastante simple. Cuando uno se va al tablero sin título, que después le puedes colocar el nombre, tú llegas, lo pinchas y tienes acá la lista de tareas y acá añades la tarjeta que en este caso era emitir cotización. Emites cotización, añades la tarjeta y emite la cotización. Colocas el nombre a través de tu celular o también lo puedes hacer a través de tu computador y coloca una breve descripción y añade la tarjeta. Ahí lo que hiciste fue generar una tarea. Dijiste, esta tarea está. Después vas a colocar responsable, después vas a colocar fecha, que viene en la siguiente slide. Pero también muchas veces sucede que hay otra forma de poder hacerlo. Cuando tú colocas el más acá, inmediatamente tú creas, en este caso, la tarea. O sea, puedes ir de acá a acá y añadir la tarjeta o pinchar aquí y creas la tarea. ¿Sí? Entonces hay varias maneras en la cual de forma intuitiva se pueden hacer. Yo no sé si hay alguno de ustedes que ha empezado como a jugar respecto a esto. Entonces aquí el punto es que cuando tú utilizas y haces utilizas este tipo de aplicaciones, está hecho de tal manera de que uno tiene determinadas opciones que está asociado a la forma en que tú trabajas con tu celular. No quisimos colocar ese slide porque yo creía que lo podían ver aquí directamente. Cuando ustedes escriben por celular, ¿cómo utilizan las manos? La utilizan con un dedo, por eso está abajo y pueden colocarle el más, o la utilizan con las dos manos. Y cuando lo utilizan con las dos manos, pueden llegar hasta ese espacio, hasta ahí, pero no más allá de ese. Entonces, todos estos espacios de acá son espacios como muertos o son espacios que en realidad te permiten como para configurar o hacer nuevas cosas. Y esto se hace en el sentido de que estás pensando en tu usuario. De nuevo, si alguien quiere vender más y quiere mejorar su sitio web o su landing page o inclusive su plataforma, lo puede generar a través de esos simples tests de cómo yo lo haría mi cliente. Una vez que tú emites la cotización, voy a volver atrás, y añade la tarjeta, inmediatamente te aparece el documento donde dice emitir cotización y la descripción. Entonces abajo aparece miembros y fecha de vencimiento. Algo que se puede ver que es bastante importante, acá se ve muy sencillo, porque finalmente te permite decir que si yo estoy en una reunión, con el ejemplo que les comentaba, y decimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener tal reunión y tú vas a tener que desarrollar tal actividad para la próxima semana, le puedes decir, ok, yo voy a decir entonces a Claudia, voy a colocar a Claudia acá y voy a decir que ella mañana a tal hora, en este caso vencía hoy a las 10 a las 22:15 o a las 10:15, con minutaje y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que tú me puedas entregar tal informe, tal fecha. Otra forma de poder verlo es con la otra parte de arriba, que no solamente es la parte izquierda, que es la de acá, sino que es la parte derecha. Y en la parte derecha, en general, se utiliza cuando tú tienes que ver alguna subtarea. Y cuando uno se mete en las aplicaciones móviles, se mete muchas veces en la parte derecha superior para ver subtareas ahí. ¿Perdón? ¿Sí? Sí, se trabaja en equipo.
De hecho, la idea era trabajar en equipo ahora, pero dado que el Internet no está funcionando tan bien, prefiero no generar ese. Se iba a hacer entre el grupo, por eso está los email también. Sí. Efectivamente, lo que uno hace con el gestor de tareas, lo que permite es que un grupo de personas que tiene un fin común, que en el caso del ejemplo de Jennifer Fernández era fabricar muebles, cada uno sepa de que en tal periodo tiene que utilizar o tiene que cortar tal mueble, tiene que ensamblar tal mueble, en el caso del operario Pedro, por ejemplo, y el que tiene que hacer el embalaje también sepa que ese tiene que terminarlo en tal fecha. Porque cuando tú empiezas a optimizar o automatizar los procesos, lo que te sucede es que te está yendo bien. Y al estar yéndote bien, ya el WhatsApp ya no solamente te sirve, sino que incluso te estorba. Porque tú le estás diciendo a Pedro que tiene que cortar 3 tipos de mueble y él ya no sabe cuál es el que tiene que priorizar. Porque el WhatsApp te sirve, o el email te sirve, pero es atemporal. Entonces, una vez que tú ya viste el email o ya viste el WhatsApp, no sabes cuándo es la fecha que tienes que hacerlo. O quizás específicamente te dice la fecha, pero no hay un administrador que te dice, oye, tú tienes esta actividad que se te va a acabar el límite, por lo tanto tienes que cumplir. ¿Mm? Sí. No, la persona la cierra. No. La persona la termina haciendo y dice la hice, pero no es que queda olvidada, sino que lo que sucede es que después queda como hecha. Y al terminar como hecha, la persona, en este caso el dueño de la pyme, de la fábrica de muebles, dice, ¿tú lo hiciste? Sí, está ok, listo, perfecto, ya. Y además, lo que sucede a propósito de tu pregunta del grupo, es que tú ya sabes que se cortó esa lámina. Por lo tanto, te debería llegar esa lámina cortada para que tú la puedas ensamblar. ¿Mm? Entonces, sabes que viene en tránsito esa misma lámina. O, en el caso de una reunión de equipo, ya sabes que tal tarea fue cumplida, por lo tanto, tú puedes avanzar con lo otro. ¿Mm? Nosotros cuando establecemos este tipo de proyectos, lo utilizamos también con este tipo de herramientas. Nosotros como equipo de fundación. Entonces decimos, ok, tú Diana te ocupas de la organización del salón, sí, perfecto. Y vas a verificar también el tema de internet y vas a verificar todos los puntos y claro, se verifican todos los puntos. Ya. Tú, Ignacio, te vas a encargar de toda la parte de la impresión, de la logística, que tengan estos talleres, que tengan claro, sí, ok. ¿Y sabes que va a tener que ser un día antes? Sí. O, por ejemplo, el tema de las invitaciones. En el caso de ustedes, se dieron cuenta que les llegaron varias invitaciones. Les llegó una invitación, primero que era más general, después les llegó una con simplemente con los invitados para poder profundizar un poquito más, y ayer les debe haber llegado una confirmación. Bueno, eso no es eso es premeditado. Eso se tiene fechas en las cuales uno dice, ok, va a trabajar esto y esto otro. Esta herramienta podría utilizarse simplemente en una pizarra y en la pizarra tengan unos post-it y cada uno sea visual, por supuesto. De hecho, es más, cuando Jennifer Fernández hablaba de Lean, Lean tiene un concepto que se llama Kanban. Esto es Kanban. Esto te permite que todos visualicen qué es lo que se está haciendo, pero aquí de forma electrónica. Entonces, lo interesante acá es que tú le puedes decir, o quizás alguien se autoadministre y dice, yo voy a hacer tal tarea, tal fecha, y sabe que tiene que cumplir tal tarea. Entonces, así tú priorizas tus tareas. A su vez, ayuda a saber bien si tiene una sobrecarga de tarea. Y decirle, oye, mira, tengo todas estas tareas. ¿Cuáles hago ahora y cuáles hago mañana? Porque también, por supuesto, puedes definir la fecha de vencimiento. Ese es el objetivo. Ahora, al principio, como bien decía Jennifer, uno tiene que sistematizar esta mejora, porque esto es un proceso. Entonces, algo que quizás es nuevo, en forma natural, no se da tan simple. Entonces, uno tiene que empezar a forzarla y tiene que empezar a evangelizar. Sí, por favor.
Espera un momento. Interrumpo para que se pueda escuchar para todos. ¿Te parece si lo puedes hablar? Gracias. Hola, mi nombre es Felipe. Trabajo en una empresa de impresión de artículos publicitarios y nosotros implementamos Trello. ¿Ya? Como comenta él, el Trello se puede utilizar para muchos tipos de negocios y nosotros lo orientamos porque teníamos un problema. La problemática de nuestro proceso era que cuando salía la orden de trabajo, a veces el impresor no sabía o tenía que volver a preguntar con qué, por ejemplo, color de tinta iba el logo o cuánta cantidad eran. Entonces, con Trello nosotros pudimos disminuir los errores, porque en el Trello uno puede ingresar las características técnicas del trabajo que hay que hacer. Entonces, así todos estábamos conectados y él no tenía que preguntar cada vez que tenía que hacer el trabajo. ¿Ya? Entonces, por ese lado, Trello nos sirvió para optimizar los procesos, disminuimos errores y, bueno, eso era lo que es una alternativa de Trello que se puede ir modificando a lo que uno hace. Es bastante útil. El ejemplo de Trello es básicamente decir, oye, hay aplicaciones que uno no se ha dado cuenta que en realidad pueden servir y pueden ayudarte a mejorar tu negocio. Este es un taller muy reducido y como reducido queremos dar esa instancia de decir, mira, yo no había hecho esto. Porque aquí con esto yo ya termino la explicación de Trello y qué bueno que me indicó ese tipo de herramienta. Nosotros no somos representantes de Trello, tampoco de Asana, tampoco de ninguna de estas, sino que aquí lo interesante es que toda esta herramienta o la mayoría de estas son o tienen su categoría de freemium. Pero aquí hay muchas más. Y aquí voy a empezar a avanzar con varios tipos de herramientas. Herramientas que tienen la misma característica que les comentábamos acá en Asana o en Slack o en Redwood, que tienen sus descripciones y que obviamente ustedes pueden revisar. Pero también es cierto de que después va a venir Manuel Campos, donde va a hablar sobre empresarios en red. Pero lo interesante de empresarios en red, además de obviamente esta relación de ecosistema entre las pequeñas y medianas empresas, es que tiene una plataforma virtual. Y esa tienda virtual genera muchas más herramientas o tiene muchas más herramientas de las que nosotros le vamos a mostrar. Y lo que busca precisamente es que ustedes puedan revisar aquellas herramientas que pueden ser interesantes. Mejor todavía si son chilenas, por supuesto. Entonces ahí dejo ya después el tema cuando Manuel tenga que trabajar ahí. Nosotros definimos, así como vimos el tema del proceso y sistematizamos, vimos que habían operaciones internas que se podían trabajar, por ejemplo estaba Trello. Hay operaciones que están relacionadas a la parte administrativa o financiera y por otro lado, y la dejamos al final, la relación externa o el marketing digital. Nos vamos a mover en esos tres ámbitos, ¿ya? Pero todo bien ordenado. En el caso de operaciones internas, nos dimos cuenta que por un lado está el tema de la comunicación y la colaboración, que claramente ustedes saben, por ejemplo, WhatsApp. En la parte no solamente de la comunicación, sino que de la tarea propiamente tal. O sea, no sirve simplemente que tú te comuniques con la otra persona, sino que cumpla la tarea. Entonces son dos cosas distintas. El WhatsApp está bien, y si ustedes lo quieren utilizar para definir compromisos, también está bien, ¿ya? Pero claramente hay otras herramientas que te permiten mejorar la forma de productivizar tu negocio. Quizás, efectivamente, el WhatsApp te sirve para algunas peculiaridades y te funciona, pero como nos comentaba, se me olvidó el nombre de, creo que era Felipe, nos comentaba, se pudieron generar y se mejoraron la forma de trabajar porque la descripción no se quedaba en el tapete al final, porque el problema de WhatsApp es que es comunicar algo instantáneo.